Se puede clasificar bastante simple en mayores y menores. Los mayores son los que pasan de una enmercada a otra, es decir, pasan de este lado a este lado. Y los menores están uniendo elementos de este lado con elementos que se encuentran solo en esta enmercada. Es decir, que estamos aquí hablando de un apoyo a nivel singular, ¿no es cierto? Y un apoyo a nivel oclusal. Esto es un elemento retentivo. Y esto va a estar unido por un conector menor hacia este conector mayor que se encuentra en esta enmercada. Nada más que en esta enmercada. Cuando uno los elementos de esta enmercada con los elementos que están en esta otra enmercada, lo hago a través de este elemento que cruza la línea media inferior. Y este elemento se va a denominar conector mayor. Si está por el lado de la lengua, va a ser un conector mayor lingual. ¿No es cierto? Lingual. Si estuviera en el paladar, palatino. Si tuviese un ancho hasta 7 milímetros, vamos a hablar de barra. Y si miramos el dibujito que estoy marcando acá, ¿esto es una barra o no? Su conector mayor será una barra lingual. Y si esta barra llegase hasta el borde singular, hasta acá arriba, de los dientes anteriores, desde aquí abajo hasta aquí arriba, todo esto, ya tendría más de 7 milímetros, tiene 8, 9, 10, 11, no sé, más de esos milímetros, y cubre toda esta superficie, se va a llamar placa. Y como están en la parte lingual, placa lingual. Estoy adelantando porque lo van a ver. Básicamente estoy explicando el porqué, la función de un conector mayor cruza enmercada, enmercada. Menor se queda en la misma enmercada. Entonces, para recapitular, ¿qué unirá, doctora, un conector menor? ¿Qué elementos podrá unir un conector menor? Mire el dibujito. Yo voy a señalar uno, ¿ve? Este que está acá. ¿Qué elemento es? Un apoyo. Doctor, ¿qué elemento está uniendo estos brazos? ¿Qué es? Un retenedor. ¿Correcto? Esto que está acá, doctora, que sigue usted, ¿no es un apoyo? ¿Qué apoyo es? ¿Qué más? Está en el cíngulo. Singular. ¿Y esto a qué se une? A esta estructura que está acá abajo. ¿Cómo se llama esta estructura que está acá abajo? Conector mayor. Todo está en la misma enmercada. Entonces, hasta ahí hemos visto conectores menores. Si yo señalo este conector que va de la enmercada izquierda a la enmercada derecha y que tiene menos de 7 milímetros igual a 7, estoy hablando de una barra lingual. ¿Sí? Una barra lingual. Y eso en realidad es lo más importante. ¿Qué hace la barra lingual? Conecta. Pero para que lo conecte, ¿cuál es el requisito fundamental que debe tener esa barra? ¿Deberá flexar? ¿Cambiar de posición frente a las fuerzas? ¿O mantendrá estáticas estas dos paredes para que no nos agarre el temblor y nos vengamos abajo? Lo mantendrá estáticas, ¿no es cierto? Por la rigidez. Entonces, el principio fundamental, doctora, ya que va a apuntar, estoy seguro que quiere apuntar, la rigidez es la propiedad más importante de los conectores. La rigidez. Entonces ahora, si esa es la propiedad más importante, vamos a ver si hemos interiorizado el conocimiento en esa diapositiva. Mírenla, después de mirarla, véanla. Y cuando la vean, primero ubiquen en qué lugar está el conector mayor, qué tamaño tiene, y luego me podrán decir cómo se llama. Es muy sencillo. Entonces, a ver, ¿qué conector mayor será? Muy bien, es una placa palatina porque mide más de 7. ¿Dónde está? ¿Adelante o atrás? Entonces, ¿es anterior o posterior? Posterior. Es una placa palatina. ¿Es completa o parcial? Parcial. Entonces, placa palatina, parcial, posterior. ¿Se dan cuenta? Ese es el conector mayor. Si yo preguntase ahora, ¿en qué zona está ubicada ese conector mayor? ¿Está ubicada en la zona donde existen todos los dientes o en zona donde hay ausencia de dientes? Entonces, ¿dónde deberá ser la ubicación de un conector mayor? Cercano a las áreas edéntulas. Miren lo que digo, ¿ah? Eso es importante. Un conector mayor está ubicado, situado, cercano a las áreas edéntulas.
Voy a reflexionar para regresar al primer momento de esta tarde. ¿Qué pasaría si yo tengo ya en la parte de la base acrílica, que está acá, ya la base de la rejilla, la base acrílica y los dientes, y hago carga masticatoria acá, y hago carga masticatoria acá? ¿Quién transmite la fuerza? La cara suboclusales de los dientes, al diente artificial, a la base acrílica. De ahí se va a distribuir ¿a quién? ¿A este elemento grandote o no? ¿Que es el conector mayor o no? ¿A dónde lo va a disipar? Por toda esta superficie. Entonces, la función principal de un conector mayor no será disipar las fuerzas, que no caigan sobre un solo dientecito, sino que utilicen una extensión mayor para que la fuerza pueda distribuirse los 100 kilos en un área de 100 metros, en vez que los 100 kilos en un solo metro. Ahora sí me dejan entender claro. ¿Por qué un conector mayor debe atravesar el paladar? Casos como este, porque obviamente a una mayor extensión, ¿por qué pasaría si fuera una barra palatina parcial posterior frente a la carga masticatoria? Si fuera una barrita, flexaría. Y si flexa, ¿qué le pasa a los dientes? El efecto de torsión. Y si hay efecto de torsión, movilidad. Entonces, cuando escuchen a sus pacientes decir, quiero más delgadita, entonces le vas a decir, dentro de un par de añitos vas a terminar en totales. Porque obviamente ese elemento no va a distribuir fuerza, sino va a ser palanca. Entonces, la rigidez, que es el principio fundamental, va de la mano con su ubicación, que es cercano a las zonas desdentadas. ¿Habría necesidad, doctores, de cubrir el sector anterior? ¿Hacer acá una barra anterior, acá? ¿Hay necesidad? No. Además, anatómicamente, ¿cómo es ese paladar? Plano, cóncavo, muy cóncavo, paladar profundo. Entonces ponle acá un espaladrapo, un scotch, si quieres, delgadito, a una persona y lo vas a convertir en español. Entonces, ¿para qué colocar un conector ahí? Y peor aún cuando ustedes mandan al laboratorio y me mandan un conector que viene así, ¿no? En herradura. Así. Está por acá. Y terminamos obviamente extrayendo dientes, cubriendo zonas anteriores, modificando la fonética, alterando zonas donde las papilas son prominentes, donde hay zonas interpapilares que son aliviadas por el técnico con cera y que después de un par de meses comienzan a tomar color rojito y después de un par de años ya hacen sangrecita y luego hacen la famosa estomatitis subplaca. Y hacemos conectores por gusto, ¿no? Porque deben estar ubicados en la zona desdentada, queda claro. Entonces ahí el ejemplo fácil de ese conector mayor, nos vamos ahora a definirlo, ahora sí es mucho más sencillo, une rígidamente las partes de la prótesis localizadas en un lado del arco con otras del lado opuesto. La definición ya es entendible, sencillo el ejemplo, es mucho más fácil así. Y luego me voy al requisito, doctora, rigidez, está ahí. Las funciones están ahí, estabilizar dientes remanentes entre sí para evitar fuerzas oblicuas, para que no me tumben, pues. Orientar la dirección de las fuerzas contra la estructura de soporte. ¿Cuáles son las estructuras de soporte? El hueso alveolar con el ligamento periodontal, el cemento, doctor, que usted hablaba, y obviamente la mucosa y el hueso residual. Luego dice, utilizar y unir todos los elementos de la arcada a fin de proveer mayor potencial de dominar las fuerzas funcionales. Por eso es así, tan rígido. Por eso, señores, que nos oponemos a las prótesis flexibles. Y que le voy a decir que en Estados Unidos hay unos 4 estados que la mantienen vigente y en los demás está prohibido su uso. En el Perú entra como maravilla hace como 25 años y por ahí ustedes compran y mandan a hacer sus prótesis flexibles pensando que los ganchos no van a ser visibles o no se van a ver. Y eso en realidad no funciona, porque al ser flexible, flexa, moviliza los dientes, produce problemas periodontales y genera estomatitis subplaca. Eso no es una solución. Y generalmente se hacen a partir de una impresión tomada con alginato y enviada al laboratorio para que el técnico haga un encerado que al final se convierte en una inyección de un acrílico con un material blando que es una poliamida, que al final nos da una estructura que se mueve y cambia de posición cada vez que genera una presión.
Entonces, prótesis flexibles no van, porque no hay rigidez. Claro, ni siquiera como opción deberíamos usarla, ¿no? Así es. Lamentablemente muchas de las cosas que usan allá se malean. Así es, de verdad. Entonces, nada que sea flexible es importante. Luego digo, ¿cómo elijo un conector mayor superior? Entonces, lo primero está bien básico, ¿no? Si los apoyos daban soporte, el conector mayor también tiene que buscar, ¿qué cosa? Soporte. Pues, criterio de selección, primer punto, necesidad de soporte. ¿Cuál es la zona de soporte primario del maxilar superior? El paladar. Por eso vieron en el dibujo el conector mayor grandazo que pasaba por ahí. Y en el inferior, zona de soporte primario, la repisa bucal. Entonces van a notar, zona de soporte primario en el maxilar superior, el paladar. Zona de soporte primario en el maxilar inferior, la repisa bucal, delimitada por la línea oblicua interna, la cima del reborde y la línea oblicua externa. Todo en el sector bucal. Todo en el sector bucal. Se divide el maxilar inferior en sector labial y sector bucal. Labial, cercano a los músculos de los labios, y bucal, de los premolares hacia la parte posterior donde está el trígono molar o papila retromolar. Doctor, pregunte ahora sí. Línea oblicua interna, cima del reborde, línea oblicua externa, en la zona bucal. Bucal, zona de soporte primario, repisa bucal. Hueso compacto. ¿A quién no le ha pasado que quiere sacar una primera molar rota y sufre, y sufrimos, ¿no? Bastante para sacarla o no, porque ahí hay predominio de hueso compacto. Y a nadie se le ocurre hacer recuperación de espacio biológico en una segunda molar a ese nivel, porque el hueso no es así, sino es así, en meseta. Por eso no se puede hacer ahí. Hay que tener mucho cuidado. Ahí hacemos hemisección radicular. Eso es un complemento. Entonces, tenemos el primer elemento, soporte. El segundo, que la elección de este conector mayor origine fuerzas mínimas sobre los dientes pilares, porque vamos a distribuirlos en otros dientes, en otras áreas. ¿Debe contribuir a la estabilidad y retención de la prótesis? Sí, claro. Si me agarro otra superficie y tomo la otra superficie, contribuyo a la estabilidad de la prótesis. No me voy a mover. Luego dice la necesidad de sustituir dientes anteriores. Estoy hablando de la clase 4 muy frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿qué debo evaluar en el sector anterior? ¿Se acuerda? Si yo saco dientes, ¿qué se pierde? El proceso alveolar. Y si se pierde el proceso alveolar, ¿cómo es la reabsorción? ¿Que el nivel óseo queda así conservado o es así? Dependiendo lo traumático que haya sido la extracción dentaria o la causa o razón que originó la pérdida de los dientes, si fue enfermedad periodontal o caries. Entonces, básicamente, el tema de la necesidad de sustituir dientes anteriores pasa por saber que un elemento fundamental de un conector mayor que lo va a complementar, que es la rejilla, ese tramado que va ahí en la parte anterior, no debe extenderse a la cara vestibular. Es muy fácil por la razón, porque si usted extiende la cara vestibular, ¿qué va a pasar con los dientes artificiales? Van a quedar hacia allá, protruidos, fuera del arco. ¿Me dejo entender? Entonces, un conector mayor se dibuja, o se diseña, o se elige en función a la ausencia de dientes anteriores. ¿Cómo se diseña? Antes de la cresta, alveolar de la cima del reborde, o después de la cima del reborde, para colocar dientes. ¿Antes o después? Si después es pasarme hasta de la cara vestibular. Antes.
antes. ¿Para qué? Para poder simular, obviamente con la encía artificial o con la base acrílica, la pérdida de elementos de soporte que antes lo daba el periodonto. Y por eso que la rejilla va a quedar antes de la cima del reborde. Ya, eso lo vamos a ver. El otro dice, la necesidad de estabilizar dientes móviles. Hasta ahí, yo soy sincero, lo coloco en la clasificación, porque así está en el libro de McCracken, pero en este momento, con la prótesis removible, no estabilizamos dientes móviles. Lo que hacemos es devolverle la contención posterior. Es decir, si a un paciente le faltan dientes posteriores y todos los anteriores se han vestibularizado, se han abierto y se han movido, están móviles, la única forma que el periodoncista puede hacer un buen trabajo es colocando dientes posteriores artificiales. Y ahí hacemos las prótesis removibles temporales, con dimensión vertical, para que tenga un tope atrás, ya no haya sobrecarga de trabajo en estos dientes. Y ahí recién el periodoncista, ¿qué hace? Hace lo que ustedes han visto hacer, no coloca una prótesis adelante, lo que hace es ferulizar con alambre de ligadura y con resina, y hace sus tratamientos de cirugía periodontal que crea necesarios. Entonces la prótesis ya no feruliza, porque si yo coloco un apoyo sobre un diente móvil, ¿qué va a pasar? Se va a mover más, pues, ¿correcto? Entonces por eso lo considero ahí, pero hago la aclaración. Ya vieron el porqué del tema fonético, ¿no? El tema fonético es importante. Una de las situaciones, ya expliqué, es la parte anterior, pero en la parte posterior también no es importante la extensión del conector mayor en la parte posterior. ¿Cómo sé yo cuál es el límite máximo que debo llegar? Es la unión entre paladar blando y paladar duro, y son 4 milímetros por delante de las foveas palatinas. Entonces van a notar, como consideración fonética, el borde posterior del conector mayor, debe de estar ubicado 4 milímetros por delante de las foveas palatinas. 4 milímetros por delante de las foveas palatinas. Y uno de los aspectos más importantes es la actitud del paciente. Es muy frecuente que hagamos encerados para mostrarle a un paciente cómo va a quedar su puente, su carilla, sus coronas, sus implantes, pero es poco frecuente que ustedes hayan encerado lo que vendría a ser una propuesta de una prótesis removible. Antes de hacer todo el trabajo, hay que hacer un encerado de diagnóstico, de planificación, para que el paciente sepa qué cosa es lo que va a recibir al final, porque de repente su actitud mental es decirte, no me gusta que tu prótesis atraviese mi paladar, no me gusta el ancho del conector mayor, quiero que le quites estos elementos que lo retienen, estos ganchitos, quiero que la adelgaces, siento que mi lengua percibe el paladar. Y yo también tendría que volver a decirle, sabe usted que perdió dientes hace mucho tiempo y que lo que tiene es un sustituto artificial, que como una pierna artificial va a estar unida a través de un soporte, un arnés al muñón, y que estéticamente no se ve bien, pero cuando está cubierta por un pantalón nadie se da cuenta. Y puedo caminar y deambular bien si aprendo a dominarla y hacer muchas cosas como lo hace otra persona que tiene dientes o tiene piernas. Entonces la actitud mental es un tema que pasa por el encerado de planificación. Saber qué cosa va a tener al final cuando terminemos, porque si no va a ser rechazado. Eso básicamente en la actitud del paciente. Y luego vamos a clasificarlo. Ahora ya saben, ¿no? ¿Cuánto mide una barra? 7, correcto. Si es simple, porque es una solita. Doble barra, serán 2 barras, una adelante y una atrás. Mi pregunta es, a ver, doctores, si yo pongo una barra simple en el paladar, ¿faltarán muchos dientes o pocos dientes? Si es una barra única y su función es rigidez y soporte y estabilizar, pocos, entonces la barra simple es para ausencia de pocos dientes y la barra doble para ausencia de más dientes. Perfecto, es bastante simple la indicación. El número 3,
La placa palatina parcial. Lo vieron hace un momento, ¿no? ¿En qué caso estaba indicada? En el extremo libre uni o bilateral, como el ejemplo que vimos, porque era más ancha y estaba colocada en la zona próxima a la ausencia de dientes. La placa palatina total, ese que cubría todo el paladar de metal. Pero ¿qué pasa pues cuando está en la parte superior? Está la gravedad. ¿Y qué quiere la gravedad? Que se caiga. Y pesa. Y no está íntimamente en contacto con la mucosa palatina. Entonces ya no hacemos así de metal toda, ahora la hacemos mixta. Entonces van a poner entre paréntesis placa palatina total y a un ladito placa palatina total mixta. Parte metálica y parte acrílica. Mixta. Que es la que hacemos ahora. Sí. Y el resto de acrílico, así es. En el centro, en la parte anterior, en la parte posterior, donde quieras. Lo importante es que sea mixta. ¿Sí? Para que pese menos, ¿no? Y para que se pegue al paladar. Y como sigue en el libro todavía, ¿no? Sigue ahí, pero habría que ponerle una X, porque es el más usado y el más perjudicial, la herradura. ¿Sí? La pongo porque está ahí todavía. ¿Alguna pregunta, doctor? Cuando ya haces una herradura cerrada, estás haciendo una placa y una barra. Placa adelante y barra atrás. Y está dejando un espacio pequeñito en medio, ¿no? Como si fuese una ventanita. Que al final mejor utilizaríamos una placa palatina mixta. Porque el acrílico sí va a contactar íntimamente con la mucosa. Se va a retener por el tema de la adhesión y cohesión de la saliva. Lo que no ocurre con el metal, que por el peso se va a desprender. Y si dejas un huequito en el centro, obviamente recuerda que solamente el conector mayor metálico contacta en los bordes, no en todo el resto del cuerpo, está aliviado. Y eso que genera en el tiempo procesos inflamatorios. Por eso que ahora hacemos mixta. No, ahora la herradura ya no, ahora hacemos mixtas, y si hay una cirugía de torus palatino, que antes era la contraindicación o la indicación, si no son operables, bueno, pues busquemos una alternativa diferente al de la herradura, buscando el límite posterior. De repente el límite posterior está detrás del torus, y todavía es paladar duro. Además, si hay un torus es porque hay excrescencia ósea, hay hueso. No es que se mueva, es hueso duro, ¿no? Entonces había que buscar el límite posterior. La indicación en herradura está muy limitada en estos casos, y si vendría en un tema de literatura formal, se podría indicar solo en la presencia de torus palatino bilobulado, ¿no? Como lo dice el autor, pero que obviamente no es lo que ahora se está usando, ¿no? Ah, no, es operable. Todos son operables. Ahí no hay manera. Salvo implantes. Solo implantes. No hay otra forma. Ahí sí no existe manera de cubrirlo. En el tema de los inferiores, lo mismo, ¿no? Si es una barra única de 7 milímetros, barra lingual. Si es doble barra, va una barra en la parte inferior, como mostré en la diapositiva, y otra que va a ir por el borde singular. La pregunta es, cuando yo haga este movimiento de atrás hacia adelante, ¿qué le va a pasar a los dientes? Palanca hacia adelante. Ustedes no han visto que el hueso de la cara vestibular de los dientes inferiores es una cebollita, es delgadito. ¿Qué características tiene el periodonto que cubre a esos dientes anteriores? En su mayoría, ¿grueso o delgado? Delgado. En consecuencia, va a haber tendencia a la reabsorción bajo la tensión. Entonces, cuando colocamos una doble barra lingual, que ahora casi ya no hacemos, porque la barra lingual está más cerca del borde incisal que de la parte cervical, que genera palanca, vestibularización de los dientes. Entonces, la barra lingual hasta 7, la doble barra lingual es una barra lingual simple en la parte inferior, y esta es una barra que va encima de la parte singular de los dientes anteroinferiores, junto con la barra lingual que va a nivel de la parte más inferior del piso de boca. La placa lingual es la unión de la barra que está en la parte del piso de boca con lo que está en la parte singular, mide más de 7 milímetros, 8, 9, 10, 11, 12, y en la literatura sigue apareciendo la barra labial, que va por vestibular, que ya no se usa tampoco, que es antiguísimo. Yo una sola vez la vi fabricar, nunca la usé. Entonces esto está en la literatura, lo pongo porque está en lo que ustedes están leyendo en la bibliografía. Entonces lo vamos a ver acá en el ejemplo.
¿Cómo elegir una barra lingual? Primero, mire, el espacio anatómico disponible. Si la barra va a tener como máximo 7, el grosor que una barra tiene, lo mínimo que puede tener es 4 milímetros. 4, 5, 6 o 7. Siempre y cuando se usen esas barras prefabricadas que ya vienen hechas en forma de media pera, compradas en la tienda. La barra ya viene en cera en forma de media pera, le da rigidez. Una media pera es así, ¿no? La pera partida por la mitad. El otro conector superior es una media caña, un tubo cortado por la mitad. Entonces, en el caso del espacio anatómico disponible, estamos hablando de un espacio igual o mayor a 7 milímetros. ¿Cómo se mide? Se mide del piso del boca al margen gengival con una sonda periodontal con la lengua en función. Lo vamos a ver. Y luego, evaluar el estado periodontal de los dientes remanentes. No se puede hacer prótesis removible, ni fija, ni implante soportada con problemas periodontales. Entonces voy a detenerme en este primer punto, que creo que sí es el más importante. Cuando hablo de espacio anatómico suficiente, hablo de un espacio lingual entre la cresta que está acá, entre la cresta alveolar, que está acá arriba, y el fondo del piso en función, con la lengua levantada hacia atrás, medido esta distancia con una sonda periodontal. Esa distancia debe ser como mínimo 6 a 7 milímetros. Y que debo observar la ubicación del frenillo lingual. Esos son los aspectos que considero para elegir una barra lingual. Si yo tengo un espacio de 6 o 7 y tengo un frenillo lingual de inserción baja en el piso de boca, yo puedo colocar una barra lingual sin ningún problema. Pero si yo tengo un espacio del piso de boca, margen gingival, de 5 milímetros y tengo un frenillo lingual en posición media, ¿qué conector mayor va a ir ahí? ¿Barra o placa? Placa, porque la placa va a ir ¿hasta dónde? Hasta la zona singular de los dientes. ¿Y eso qué le va a dar? Mayor altura, mayor volumen y va a mantener la rigidez. Entonces, por eso me he detenido en lo que es el espacio anatómico. Entonces, vayamos a la segunda. Un conector menor, muy similar a la definición que hicimos del conector mayor, va a unir partes de la prótesis con el conector mayor. El ejemplo está bien claro acá. Ustedes pueden apreciar aquí un apoyo. Acá tenemos otro apoyo. Acá está una placa proximal y acá está un área déntula. Este es el modelo. Si este es el diente pilar, ¿este qué va a ser? El apoyo principal. ¿Este qué va a ser? El apoyo secundario. ¿Y esto qué es? La placa proximal. Todo esto se une, mire, por estos elementos delgaditos, triangulares, de vértice estrecho y de base ancha. Está acá, aquí, base ancha y vértice estrecho. Igual, ¿a quién se unen? Al conector mayor que está acá abajo. A este conector mayor. Entonces, un conector menor une unidades de la prótesis. Estas unidades, apoyos secundarios, apoyos principales, placas proximales, complejos retentivos, si fuera el caso, ¿a quién? Al conector mayor que se encuentra en su misma hemiarcada. Pero habrá otro detalle, yo quiero que observen ahora, esta estructura que es como una malla, ¿no es un elemento de unión? ¿Qué va a unir esa malla de metal? La base acrílica, que va a sostener a los dientes. Entonces, anótenlo. Un conector mayor especializado es la rejilla. Conector menor especializado, la rejilla. Un conector mayor especializado, la rejilla. Porque une la base acrílica y los dientes a la base metálica. Es un conector mayor especializado porque une la base acrílica que sujeta los dientes al conector mayor. Es especializado, no tiene la forma como los demás. Porque si miran los demás, tiene una forma trapezoidal. Es una base ancha y se va abusando.
tal como está en el dibujito que hemos visto ahí en la foto, y lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las funciones del conector menor? Miren la primera función. ¿No es igualita a los apoyos? ¿No es igual a los conectores mayores? ¿No es igual? Sí, transmitir las fuerzas oclusales ¿a quién? A los pilares. La segunda, transfiere la acción de los retenedores, los apoyos, los componentes estabilizadores. ¿Cuáles son los componentes estabilizadores? Los que estabilizan. ¿Qué apoyo? ¿Primario o secundario? Secundario. Estabilizadores secundarios, lo pusimos ahí. ¿Qué más? La placa proximal. Estoy volteando a ver el vecino. La placa proximal. ¿Qué otro elemento estabiliza? Conector mayor, ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, además de cumplir una función de unir, cumple otras funciones. Son muy similares. Entonces ya tengo componentes estabilizadores. Las mismas funciones. O sea, cuando lean en el examen preguntas sobre las funciones, piensen siempre en transmisión de fuerzas y en estabilización. Siempre van a estar ahí, jugando las respuestas positivas. Lo que hace un conector menor, básicamente es unir. Pero además de eso, transmite fuerzas, estabiliza, ¿y a través de qué? De unir retenedores y apoyos. ¿Qué apoyos? Los secundarios. Entonces, teniendo eso claro, vamos acá. Características. Ahora sí, si leen las características, son las que he venido mencionando desde hace un buen rato. La primera, ubicados en la tronera interdentaria. La segunda, tienen dirección vertical. La tercera, unión con el conector mayor, formando ángulos redondeados. No son rectos, ángulos redondeados. Y la última, de base ancha y abusado hacia el vértice. Termina más delgadito, ancho y más delgado. Y un detalle que falta notar ahí, que ya viene de la cosecha diaria, el número 5 que le van a poner ustedes, es el tercio superior del conector menor contacta con superficie dentaria. El tercio superior del conector menor contacta con superficie dentaria. Los 2 tercios inferiores están aliviados. El tercio superior contacta con superficie dentaria y los 2 tercios inferiores están aliviados. Entonces veamos el dibujo. Muchos conectores menores. Muchos conectores que pasan por la tronera interdentaria, de base ancha, de vértice estrecho, son aguzados y obviamente tienen elementos de unión como son los apoyos, como son las placas proximales. Estas son las placas proximales, estos son los apoyos, apoyo primario, apoyos secundarios, apoyos secundarios, apoyos secundarios, apoyo primario, placas proximales. Y van a contribuir a la transmisión de fuerzas y a su vez también van a contribuir a estabilización de toda la arcada a través de disipar las fuerzas por toda la estructura rígida que es este conector mayor y menor que forma la base protética. Ahí lo vemos, ya acrilizado, donde están los conectores menores unidos de manera tácita con estas estructuras que forman ángulos redondeados. Ángulos redondeados. Todos son ángulos redondeados, conforme la arquitectura de la boca. Otra tingencia, otro tip. Existe otro conector menor que es denominado conector menor del retenedor. Si observan, este es un caso de extremo libre y ese pilar es un diente anterior. Y esa línea roja está delimitando el tamaño que tiene el conector mayor desde su nacimiento, debajo del ecuador dentario, hasta la zona, que está esta línea que está aquí,
Todo lo que viene de la línea roja hacia la rejilla que une este conector menor con la rejilla es el conector menor del retenedor. O sea, existe un conector menor del retenedor cuya función es unir el retenedor a la rejilla. Ese es otro conector menor especializado. ¿Qué une? Une el retenedor a la rejilla. Conector menor del retenedor. Y en la diapositiva podemos ver que une retenedores directos al conector mayor, retenedores indirectos o apoyos secundarios al conector mayor y une la base acrílica al conector mayor. Ahora ya quedó claro. Toda su función es unir. Une todos los elementos que hemos visto, desde acrílico hasta metal. Y vemos ahí la rejilla. Dice, la rejilla une la base acrílica al conector mayor. Ese es el famoso conector menor especializado. Ahí está la rejilla, donde está el punto rojo. Toda esa rejilla también debe ser rígida y debe extenderse en toda la zona edéntula posterior que se ve en el ejemplo. Tiene funciones. Primero, sostener a la parte plástica sobre la parte metálica, fijarla. La segunda, crear resistencia para conservar la rigidez. La tercera, establecer una línea de terminado positivo en la unión del acrílico con la base protética y las partes metálicas del aparato. Vamos a traducir este tercer elemento. Este es el tercer elemento. Dice, establecer una línea de terminado positivo. Quiere decir que no haya escalones, que no haya gradas. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera, para que sea uniforme. ¿Ven el dibujito? ¿Es un conector mayor completo o no? Sí, cubre todo el paladar. Es una placa palatina total. ¿Está hecha de un solo material o de dos? De dos. Entonces es mixta. Pero miren un detalle. Por translucidez van a ver aquí la rejilla y encima la cera. Y luego van a ver que a nivel de la cera está el conector mayor. No es que la cera esté encima del conector mayor. Para que esto se pueda dar, este conector mayor, cuando se une a la rejilla, tiene una estructura pequeña que tiene una inclinación, como está acá este lapicero, más o menos de 45 grados, tiene 2 milímetros de altura y se llama ribete. Y ese ribete, ¿qué hace? Hace que la base acrílica se meta dentro del conector mayor, manteniendo la misma altura, no generando grada. O sea, del conector mayor nace una prolongación, que es como un plano inclinado de 45 grados. Dentro de él se mete el acrílico o la cera. Y eso que hace que todo esté a la misma altura. Por eso que hace un momento, cuando yo regreso a la diapositiva anterior, dice establecer una línea de terminado positivo, es decir, un solo plano, lo hace en función a tener ese ribete. Ese ribete es esta parte que está acá, esta linecita. Acá la ven, ¿no lo ven de aquí a acá? Como una pestañita, y debajo de ella está la cera, y abajo está la rejilla, y la cera se mete debajo de ella. Entonces, en este conector mayor mixto, toda la parte que une el acrílico con el conector mayor es el ribete, y el ribete es una línea de prolongación oblicua de 1.5 a 2 milímetros que permite pues obviamente mantener todo el conector mayor en un solo plano, como está acá, en este dibujo. Entonces vamos a ver ahora si esto se logra así como estoy explicándolo. ¿Se ve así? Entonces, la flecha marca el ribete, y el ribete es todo. Toda esta parte es el ribete, todo esto es el ribete, todo esto es el ribete. Sea casos de extremo libre o sea casos como el que estoy mostrando dentro soportado, todo es ribete. Si me voy a la diapositiva anterior para recordar, este es un caso de extremo libre bilateral, una clase 1,
Y observen, en la clase 1 se ha cubierto todo el paladar para dar más sólido soporte. Pero a su vez el ribete está acá, en este lado y en este lado. Entonces esconde el acrílico y lo mantiene a la misma altura que el conector mayor. En la otra diapositiva, que es una clase 3, el ribete también está en la zona edéntula, para mantener todo en un mismo plano y no sentir esa grada en el momento de ser instalado. Si hablamos del complejo retentivo, ya les mencioné que lo importante es que este funcione solo cuando hay una fuerza que quiere desalojar la prótesis de la boca. Solo en ese caso, nada más. No es que todo el tiempo esté apretando, solo cuando algo quiera sacarlo de la boca. ¿En qué movimiento la prótesis sale de la boca? ¿En apertura o cierre? En apertura, ya lo aprendieron, en apertura. ¿Cuál es la dirección del movimiento? De atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y si fuera superior, al revés. Bien simple, para no memorizar. Entonces, ¿cuál es su función? Retener, pero dice complejo, no dice retenedores. ¿La placa proximal será un complejo retentivo? ¿Porque evita el desplazamiento o no? Sí, claro. El tercio superior del conector menor que contacta con el diente, también al limitar el movimiento o el desplazamiento, ¿no será un complejo retentivo? Sí. El borde superior de un conector placa lingual, que contacta por el cíngulo de las piezas dentales inferiores, ¿no es también un elemento estabilizante? ¿No será un complejo retentivo? Sí, ¿se dan cuenta? El brazo opositor, que no está debajo de la zona ecuatorial, ¿no es también un elemento estabilizante? Sí, también es un complejo retentivo. El apoyo secundario, que está por delante de la pieza pilar, ¿no es también un elemento estabilizante? Entonces es también un complejo retentivo. Entonces, cuando hablamos de complejo retentivo, señores, para aclarar, hablamos de todo elemento que ofrezca resistencia al desplazamiento. Si hablamos de retenedor solo, hablamos de aquel que se opone a la fuerza cuando yo abro la boca, nada más. Y hablo de brazos, ya sea dos brazos o un solo brazo. Hablo de eso, cuando hablo de retenedor. Cuando hablo de complejo retentivo, hablo de todo un grupo de elementos. ¿Correcto? Haciendo esa aclaración, vamos a ver lo que nosotros conocemos. Si yo hablo de complejo retentivo en función a retenedores, yo tengo esta figura clásica, donde voy a tener un retenedor circunferencial que tiene un apoyo, que va a dar soporte o no. Sí. ¿Tiene un brazo retentivo? No, este es opositor. Y este es el brazo retentivo. El más alto por encima del ecuador y el más bajo por debajo del ecuador, retentivo y opositor. Esto que une el brazo con el apoyo oclusal, con el otro brazo, aquí se llama cuerpo del retenedor. Y esto que lo une al conector mayor, ¿cómo se va a llamar? Conector menor. ¿De quién? Del retenedor. Porque une a quién? Al retenedor. Si el conector une al apoyo secundario, conector menor del apoyo secundario. Se une a la placa proximal, conector menor de la placa proximal. Entonces aquí este es lo clásico. Tenemos un brazo retentivo, un brazo opositor o recíproco, un apoyo oclusal o incisal, un cuerpo del retenedor y un conector del retenedor. Este es el dibujo clásico de las partes de un complejo retentivo, pero hablando solo de retenedores. Me voy a los tipos de complejo retentivo, y aquí sí es más fácil entender. Yo veo dos figuras, una al lado izquierdo, donde hay brazos, y ahí estoy hablando de complejo retentivo directo. ¿Por qué es directo? Porque va sobre los dientes pilares. Complejo retentivo directo, dientes pilares. Y se nota claramente. Pilar, pilar, brecha edéntula. ¿Clase 3 o no? Sí, clase 3. Este retenedor que abraza hacia vestibular y también lo hace hacia lingual o palatino, se va a llamar circunferencial o áquer. Y este que es como un palito, como una barra, retenedor a barra o a punto de contacto, también denominado I.
pero este es un retenedor a punto de contacto, es un solo punto. La diferencia, miren, el de arriba viene de oclusal hacia cervical y el de acá, el de barra, viene de gingival hacia incisal, ¿correcto? Entonces, ¿cuál de los dos es más estético? El de barra. Entonces mi pregunta es, ¿cuál será la indicación de una retenedora barra si considero la estética y mi pilar es un canino? ¿Un circunferencial o una barra? Una barra. Y el caso de repente puede ser que tenga una molar posterior y es dentro soportado. En cambio, los circunferenciales están indicados en las piezas posteriores. ¿En qué piezas posteriores? Premolares y molares. ¿Correcto? En cambio, los retenedores directos tipo barra están indicados en los dientes anteriores y en el extremo libre. Agregamos eso. En dientes anteriores y en el extremo libre. En dientes anteriores y en el extremo libre. Voy a señalar un elemento que ya lo conocen. Este que está aquí, ¿qué es? ¿Cuál es su nombre? Apoyo secundario. ¿Cuál es su función? Es estabilizar. Pero en este momento, ¿es un complejo retentivo o no? Sí, porque disminuye el desplazamiento. Entonces, si alguien me pregunta a mí, son complejos retentivos y colocan apoyo secundario, colocan retenedores a barra, retenedores directos, circunferenciales, y colocan, por ejemplo, el conector mayor lingual. ¿Cuál de esos no es un complejo retentivo? Conector mayor lingual. Porque el conector mayor lingual está sobre diente. No. Recuerden, otro detalle, nota, todos los elementos de una prótesis removible que contacten con superficie dentaria son elementos que disminuyen el desplazamiento. Todos los elementos de una prótesis removible que contacten con superficie dentaria limitan el desplazamiento. En consecuencia, son complejos retentivos. En consecuencia, son complejos retentivos. Si vamos a la figura, podemos observar que directos hemos visto que son estos brazos. Entonces, este apoyo secundario estará dentro del grupo de los indirectos. ¿Va a pieza pilar? No, va diente por delante de la pieza pilar. Entonces, siempre otra característica del complejo retentivo indirecto es que no va a ir a una pieza pilar. A la pieza pilar, ¿quién va? El retenedor directo, este y este. Los retenedores indirectos no van a las piezas pilares. ¿Bien? Un poquito nada más de retenedores directos, en una clasificación bastante breve. Unos denominados intracoronarios, conocidos con el nombre de anclajes o ataches. Otros llamados extracoronarios, que son los que hacemos siempre, como están en la figura de abajo. Otra vez, un retenedor circunferencial a nivel de una pieza posterior y un retenedor a barra en una pieza anterior en piezas pilares principales. Entonces, cuando hablamos de extracoronarios, me estoy refiriendo a los retenedores directos que van a las piezas pilares. Y cuando hablo de retenedores intracoronarios, son aquellos que yo voy a realizar dentro de preparaciones hechas a partir de patrones de cera o de haber agregado
algún aditamento de plástico calcinable, que luego de ser colado se va a convertir en metal. Entonces, unos son ataches o anclajes, que son intracoronarios, y otros son extracoronarios, que es lo que vemos frecuentemente en el diseño que vamos a hacer, los de barra y los circunferenciales. Entonces, para fijar la idea, en la figura que está acá, estamos viendo un encerado en el sector anterior y en la parte posterior dos cajitas a manera de clavijas de plástico calcinable. ¿Qué son? Son los elementos que al momento de colarse se van a convertir junto con la cera en estructuras de metal. Estos son los anclajes o ataches. En la parte inferior ya vemos una cajita que ya está colada de una estructura también en forma de pasador que va a ser un anclaje o un atache. Retenedores intracoronarios. Ahora hay toda una clasificación que obviamente es motivo de otro tema mucho más extenso. Si yo quisiera definir un retenedor indirecto, ahora que sabemos cuál es la función principal, porque ¿cuál es la función principal de un retenedor indirecto? ¿Retener o estabilizar? Estabilizar, o sea, ya lo saben. Si es estabilizar, yo lo voy a definir así, como parte de una prótesis parcial removible que ayuda a los retenedores directos a prevenir el desplazamiento de la base de la dentadura a extremo libre en sentido oclusal, funcionando a través de una acción de palanca, lo que hemos visto gráficamente desde el inicio de la clase. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? O sea, todo retenedor indirecto va a evitar el desplazamiento. ¿Cómo lo va a evitar? Tomando una posición diferente a los elementos retentivos principales o directos que están en los pilares. Cualquier elemento que contacte con diente y que no sea diente pilar va a ser un elemento retenedor secundario. Nada más, así de claro. ¿Ya? Entonces, no se confunda. Si yo hago una pregunta en este momento, ¿cuáles serán elementos retentivos dentro de las partes de una prótesis removible que cumplen la función de estabilización? Dígame uno, doctora. Muy bien, un retenedor indirecto. ¿Cuál de ellos? Un apoyo secundario. Dime otro. Otro elemento. La placa proximal. Otro elemento. El conector mayor en la parte superior que contacta con diente. Otro elemento. El tercio superior del conector menor. Contra fácil. ¿El brazo opositor? ¿También o no? También el brazo opositor. Sí. ¿Ya ven? Apoyos secundarios, placas proximales, conectores menores en su tercio superior, conectores mayores en el borde superior que contacta con diente y brazo opositor. Ya está. ¿Bien? Fácil. Es los mismos componentes que se repiten. Entonces, estamos acá, vamos para acá. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener un retenedor? Pues obviamente el primerito es el que sale de cajón, ¿no? Soporte. ¿Retiene? Necesariamente, si no, no es retenedor, ¿no? Luego dice, ¿estabiliza? Sí, necesariamente. ¿Tiene que tener un brazo recíproco o no? Claro, porque si yo tengo una fuerza acá, que genera el brazo retentivo, tengo que tener un brazo que se oponga para que el diente no se mueva. Entonces, ambos brazos tienen que compensar la fuerza. Se llama reciprocación. Pues se llama brazo opositor o recíproco. Y luego dice circunvalación, quiere decir abrazo. Lo abrazo por completo, un anillo, o lo abrazo en las 2/3 partes. Un circunferencial o Baker. De nuevo lo voy a explicar. Circunvalación es rodear. Rodeo todo un objeto, en este caso el diente. Si lo rodeo todo, es como el anillo. Si lo rodeo en 3 caras, ese es circunferencial o Baker. Ahora sí, ¿queda claro? Listo. Y con ese concepto voy al más importante. Tiene que ser pasivo. Pasivo. ¿Qué quiere decir? Solo debe actuar cuando hay una fuerza que lo quiere desalojar de la boca. ¿En qué momento, doctores? ¿Cuando masticamos o cuando abrimos la boca? Cuando abrimos, en ese momento.
Muy bien, entonces están los requisitos. Entonces, la función de soporte lo va a dar el apoyo a este nivel que está acá, porque si no, se va a desplazar hacia la parte gingival. ¿No es cierto? Eso quedó claro desde el inicio. No hay mucho que hablar de ese tema. La retención solamente lo va a dar, y esto sí lo van a notar, o lo tienen ya en su cabeza seguramente, el tercio distal del brazo retentivo. La retención lo da el tercio distal del brazo retentivo. Nada más que esa parte. Y termina adelgazado o más delgado. ¿Sí? Listo. La reciprocación quiere decir que este brazo opositor, que es del mismo diámetro desde su inicio hasta su término, que está en zona expulsiva, y en contra del brazo retentivo, que está debajo del ecuador y que comienza ancho y termina delgado, ambos generan la misma fuerza, de tal manera que se neutralizan para que el diente no tenga movimientos de palanca. Así es. Entonces es importantísimo. Quiere decir que el brazo retentivo junto con el brazo opositor toman contacto simultáneamente con el diente hasta llegar a su posición final. ¿Quién da esa posición final? El apoyo, cuando llega al lecho del descanso que preparé. El tope. Así es. Exactamente. Entonces, para eso reciprocación. Ahora vamos acá. La estabilidad. Ahí está el dibujito. ¿Quién la da? Todos los elementos pues que contactan simultáneamente. Si fuera la figura número 1, el diente se mueve. ¿Correcto? Si fuera la figura 2, hay estabilidad. Chocan los dos al primer momento y terminan estabilizados. Pueden ser brazos o puede ser... ¿Qué es esta parte, doctor? ¿Qué es esto? Ancho y delgado en la parte más cercana a oclusal y tiene una parte aliviada del diente. Conector menor, no menor. Conector menor, recuerden, ¿qué es un conector menor? El apoyo, la placa proximal, el apoyo secundario, y dice, su tercio superior contacta con diente. ¿Y esa parte qué hace? Estabiliza. Entonces aquí está el dibujo, estabiliza. Muy bien, entonces ahí tenemos el diagrama de cómo se estabiliza. Ahora la circunvalación. Es bien sencillo, pues, ¿no? Si a mí, no sé, si en ese tiempo cuando me casé, hace 28 años ya, le hubiese dado a mi esposo un anillo que solamente bordeaba la puntita de su dedo, seguramente se perdía y ya no estaría casado con ella. Me tuve que dar algo que completara la circunferencia del dedo. ¿No? Hasta ahora lo tiene, habré engordado un poquito, pero todavía está con el anillo. No significa eso de que el anillo, en el caso de la figura que estoy mostrando acá, que es esta, que está acá, vaya a cumplir la función de poder darle un elemento retentivo en la punta del retenedor y un brazo opositor que estabilice los movimientos, sino simplemente al quedarse en la mitad del diente o menos de él, simplemente lo que va a hacer es actuar como un destapador de botella, que va a terminar haciendo un movimiento de torsión. En cambio, cuando se estabiliza hasta la superficie de los 2/3, es decir, abarca una cara, 2 caras y 3 caras, estamos hablando de un circunferencial como está acá en el dibujo. Y ahí estamos estabilizando a través de este componente, pues se llama circunvalación. Debe recorrer. Y si quiero especificarlo más, para que lo puedan anotar, circunvalación significa recorrer 360 grados, 4 paredes, o recorrer 270 grados, 3 paredes, como una circunferencia, ¿no? Y creo que está en el dibujo anterior, pero igual, 360, 4 paredes y 270, 3 paredes. Para mantener la función de reciprocación y de estabilidad. Para mantener la función de reciprocación y de estabilidad. Bueno, esto solo para reírnos un rato. Si vemos la figura inferior, para que esto pueda ocurrir realmente y en este monopatín se pueda sujetar la señora vaca, va a tener que haber un principio de pasividad, no se tiene que mover, tiene que estar estática. Entonces la pasividad es justamente un principio fundamental en el tema de los elementos retentivos. Por eso, si retirara la figurita
diría, el retenedor debe actuar solo cuando existe una fuerza que trata de desalojar la prótesis de la boca. Nada más. Solo en ese momento se activa. No debe estar presionando. Debe estar en pasividad hasta el momento que haya la fuerza. Mientras tanto, tanto la vaquita como la removible van a tener equilibrio. Equilibrio. Bueno, la clasificación ya cae de madura, circunferenciales y de tipo barra, ¿no es cierto? Cae de madura la clasificación, no es sábado el día de hoy, pero tenemos el ejemplo del retenedor a barra en un extremo libre y tenemos el retenedor circunferencial en un caso de clase 3. ¿Cómo se denomina? Tal como está, dice el áquer circunferencial y solo recorre 270 grados. Luego dice el doble áquer, dos circunferenciales unidos por el cuerpo. El anillo, 360 grados. Y el anillo modificado, dos apoyos oclusales. Creo que es fácil entenderlo ahí, ¿no es cierto? Sencillo ya. Entonces, pasamos ahora a ver una imagen que vengo repitiéndola varias veces para ubicarme. Voy a marcar y quiero que ustedes me especifiquen. Esto que está aquí es un retenedor de tipo... Tiene dos apoyos. Un anillo modificado. Muy bien. Y este también. Un retenedor en anillo modificado. ¿Por qué es importante que existan dos apoyos? En vez de uno solo, podría existir este apoyito y no haber este. ¿Qué pasaría en ese momento que no haya el apoyo en distal? ¿Han visto esos anillitos que uno compra sin saber el grosor del dedo de la dama? No vienen abiertos y uno los abre o los cierra. ¿Por qué lo abre o lo cierra? Porque tiene flexibilidad. ¿Un retenedor tiene que ser flexible? No, rígido. ¿Qué parte del retenedor debe ser flexible? Hemos dicho hace un rato, solamente el tercio que está dentro del ecuador, nada más. Quiere decir entonces que este apoyo que le da, ese segundo apoyo que le da si recorre todo el diente, rigidez, porque no me interesa que esta primera porción que está acá sea elástica, me interesa que la porción final que nace aquí tenga elasticidad, la que entra debajo del ecuador. No me interesa esta. Más bien que esta sea rígida. Eso me interesa, la rigidez. Muy bien. Retenedores extracoronarios a barra. A barra. La autora le dijo un nombre hace un rato, ¿no? Le dijo I, también puede ser una T, también puede ser una Y, también puede ser una C. Y también, si es así, al final miren lo que dice. Se diseñan según el ecuador protético, en relación a factores biomecánicos y estéticos. Lo que hablamos hace un rato. O sea, no hay que memorizarlo. Le vamos a agregar nada más el detalle de que además de estar en piezas anteriores o en extremo libre, vamos a evaluar ¿qué cosa? El ecuador. Para que la punta del retenedor esté por debajo del ecuador.